video, te lo voy mezclando, te lo voy contando y sí, acabamos. En Somos Unju recorreremos los 500 años de historia del maíz y del mote, ese plato tan tradicional de nuestra región. También llegaremos a nuestros días con la gastronomía actual y de qué manera se revaloriza ese plato tan nuestro como es el mote. Cuando hablamos de cultura a veces nos referimos más a lo intangible y no tenemos mucha conciencia de cómo impacta la materialidad en nuestros hábitos de vida, en nuestra propia vida. Y eso entonces la arqueología es un foco importante. Y de lo que conforman los registros arqueológicos, la cerámica es uno de los elementos más importantes que tenemos por su perdurabilidad. Entonces nosotros podemos estar estudiando cerámicas que tienen 500 años, 1000 años, 400 años y nos aportan mucha información sobre las sociedades del pasado. Porque la cerámica, como otros componentes de la cultura material, forman parte de no solamente de los aspectos simbólicos, sino también cómo era el modo de hacer de esas materialidades, dónde el hombre buscaba las materias primas, cómo las transformaba, qué lecciones tecnológicas tomaba, y eso varía en los distintos lugares y en las distintas épocas. Entonces, toda esa información, ya los estudios de la cerámica arqueológica son un campo muy especializado dentro de lo que es la arqueología a nivel mundial. Estamos con Gabriela en su típico laboratorio arqueológico, una mesada con lupa, microscopio, las muestras arqueológicas que están en pleno procesamiento y por supuesto múltiples cajas que guardan restos arqueológicos perfectamente membretados con fecha y el sitio en el cual fueron encontrados. Pero en este laboratorio, Gabriela, se trabaja particularmente con restos de vegetación que se encuentran en los sitios arqueológicos. ¿Por qué no nos comentás un poquito de qué se trata específicamente ese trabajo? En el 2018 comenzamos a realizar investigaciones arqueobotánicas, es decir, estudiando aquellas plantas que fueron utilizadas por las poblaciones en el pasado. Particularmente comenzamos en el sector centro-sur y central de la quebrada de Humahuaca, en los pueblos de Tumbaya y Tilcara. Allí, en los sitios arqueológicos prehispánicos, encontramos restos microscópicos, es decir, que se ven con la ayuda del microscopio, de granos de almidón de maíz y porotos. Los granos de almidón son sustancias de reserva que se encuentran sobre todo en las harinas. Y en el caso particular de los hallazgos de maíz y de poroto, estaban entrampados en los restos de comida de los restos de las personas. Pero también encontramos restos de estos cultivos andinos tan ancestrales e importantes en la gastronomía prehispánica en artefactos de molienda y cerámica arqueológica como la que pueden ver aquí. Este es un fragmento, una base de una pieza cerámica en donde encontramos también restos de cultivos andinos y se puede ver los residuos que quedaron. De ese tipo de residuos es que nosotros realizamos las investigaciones arqueobotánicas. La arqueobotánica es una disciplina dentro de la arqueología, que en este caso nos interesa profundizarla a partir de lo que es la gastronomía, o sea, las prácticas culinarias del pasado, que tienen, según nuestras hipótesis, una vinculación con lo que es la gastronomía del presente. De allí es que surgió la necesidad de empezar a conocer cuáles eran las prácticas en la actualidad. Y uno de los casos paradigmáticos que tocamos es el caso del mote. O sea que hay algún tipo de relación entre lo que hoy conocemos como mote, como producto culinario, con lo que se elaboraba hace siglos en estas tierras.
Exactamente. Si bien hasta el momento no hemos identificado, porque es un trabajo que lleva un proceso muy largo de poder identificar en nuestra colección de referencia, que después lo vamos a ver con el que estamos trabajando actualmente, sí pudimos identificar las ollas, o sea, el equipo culinario con el que se procesaban. Y las prácticas ancestrales de hervido, del pelado del maíz, ya son mencionadas en crónicas prehispánicas, como por ejemplo Huamampoma, en donde se menciona el muti como uno de los alimentos del común de la gente. Entonces, esta comida tan conocida por nosotros como es el mote, la podríamos definir con una edad establecida, aproximadamente, digamos, ¿cuántos años tiene de edad este mote? Sí, en las crónicas son el momento incaico, 1500, 1400, pero en nuestros sitios arqueológicos acá en Jujuy, que es donde estamos realizando las investigaciones, lo que es los sitios de Tilcara, Malca, son lo que se denomina periodo formativo, es 500 años antes del presente. Son las primeras sociedades agrícolas que vivían en aldeas. Y en el caso de Tumbaya, esquina de Guajra, es también un sitio del momento de la ocupación incaica, como para que más o menos tengan una idea de la temporalidad en la que estamos hablando. Con la tecnología y los estudios arqueométricos y también los estudios morfodecorativos, la digitalización, los protocolos, todo eso hace que sea un corpus enorme de información que requiere una formación especializada del arqueólogo, pero nos aporta muchísimo sobre la forma de vida de las sociedades del pasado. Y supongo que además cuando uno hace hallazgos de cerámica presta mucha atención a otros elementos que puedan estar obviamente vinculados con el uso de la cerámica, ¿no es cierto? Nunca hay que perder de vista el contexto. Allá por la década del 70 y del 80 se decía la arqueología es contexto o no es nada. Yo les explicaba siempre a los alumnos que el contexto es como un libro y cada elemento del contexto es como una palabra. No podemos entender el significado si obviamos esas palabras o esas partes del contexto. Entonces, no es ya la pieza por su belleza o por su valor estético o por su antigüedad, sino es la pieza junto con qué. Y eso es lo que a nosotros nos da el significado, para saber estamos ante un contexto religioso, ceremonial, político o meramente doméstico, dependerá de cómo se articulan todos los elementos del registro arqueológico en relación con esos objetos cerámicos. Es una visión global que se necesita para la interpretación arqueológica, que es una interpretación social del pasado. Los hallazgos arqueológicos son siempre sorprendentes y cuando uno habla de cerámica y en particular aquellos elementos utilizados en la cocina seguramente están vinculados fuertemente con la producción de alimentos y la elaboración de alimentos. En general, estos restos arqueológicos que se utilizaron en cocinas hace cientos de años se encuentran asociados obviamente a elementos y a insumos que fueron utilizados en esas cocinas y nos dan una idea de la cocción de los alimentos en las distintas épocas arqueológicas. Mira, Rodolfo, esto es lo que yo te comentaba del trabajo en el laboratorio con la colección de referencia para poder identificar el registro arqueológico. Acá hay ejemplos de granos de maíz blanco, que es el que se usa para pelar. Entonces, lo que hacemos en el laboratorio es hacer las descripciones siguiendo los manuales agronómicos y botánicos y comparamos el material sin procesar con material ya procesado, en donde podés ver que se ve como más pulido, el color está más opaco. Y luego nosotros particularmente comenzamos a desarrollar otros experimentos que tienen que ver con la molienda, digamos, es decir, replicar todas las prácticas culinarias que conocemos y que hemos identificado en el registro arqueológico que tienen que ver con el procesamiento tipo molienda, o sea, el triturado, la cocción en calor como el tostado y la cocción en calor pero con un agregado de agua, culminando con la cocción alcalina, que es justamente la que se utiliza para pelar el mote. Con todo este material
que forma parte de nuestra colección de referencia del herbario y muestrario etnoarqueológico que dejamos aquí en nuestro herbario de agronomía, de ciencias agrarias, el herbario Juá, es que nosotros aportamos al patrimonio biocultural, ¿sí? Resguardando no solo las semillas propiamente dichas, sino todo el conocimiento que está asociado. Y le agregamos otros productos elaborados, como por ejemplo la harina de maíz para tamal, que justamente se hace a partir de la molienda de el grano pelado. Estos ingredientes son los que después utilizan nuestras cocineras y cocineros para realizar las recetas regionales y que nosotros estamos proponiendo, que tienen una raíz ancestral. O sea, Gabriela, que a partir de los conocimientos que se generan con la arqueobotánica, en este caso aplicada a aspectos culinarios, a la gastronomía, a la comida, se pueden rescatar algunas prácticas que a lo mejor siguen siendo absolutamente válidas y siguen siendo absolutamente funcionales como para recuperar y no perderlas, digamos. Exactamente. La memoria social, o sea, es decir, esas recetas familiares, a veces se transmiten de generación en generación y no quedan registros escritos. Entonces, una de nuestras misiones, de nuestros objetivos en las investigaciones, es poder darle voz a aquellas, digamos, recetas que han quedado resguardadas en los recetarios familiares, de aquellas familias o comunidades que están interesadas en que ese conocimiento sea compartido, o incluso a veces con que quede ya para la propia comunidad, para nosotros es suficiente, digamos, como que el conocimiento en este caso es, estos saberes son patrimonio, denominado patrimonio cultural culinario. Y una característica que tiene el mote es que la gente enseguida lo reconoce por el sabor particular que tiene, porque justamente se hace esto que yo les decía, ese término técnico de cocción alcalina, no es ni más ni menos que el agregado o de ceniza o de cal al agua, ¿sí? En el que uno va a hervir y empezar como a precocinar estos maíces. En este caso lo que vemos nosotros es que luego lo han frotado, o sea, primero lo cocinan en la lejía, así es el nombre que le da la gente, y luego lo frotan para sacarle la ceniza o la cal y nos quedan así. Obviamente esto está secado y es una forma de conservar el grano, protegiéndolo de los gorgojos y de esos otros animales. Pero en sí, esta práctica aporta valor nutricional. Hay estudios realizados en la Facultad de Ingeniería, en donde se ve mediante análisis físico-químicos, que esta técnica aporta propiedades nutricionales que ayudan a digerir fácilmente el maíz. Como vos lo explicás claramente, Gabriela, entonces la gastronomía forma parte del acervo cultural de los pueblos, obviamente es eminentemente un factor cultural, un elemento cultural muy importante, y la arqueobotánica, en particular esta pequeña rama, podríamos decir, arqueobotánica, que estudia los aspectos culinarios, la gastronomía, supongo que también hacen referencia al tipo de elemento que se usaba en la cocina, las ollas, no solo la tecnología, digo, la forma de cocinar, sino también los elementos que se usaban en aquel entonces, las ollas u otro tipo de materiales. Exacto, yo trabajo en colaboración con otros compañeras, colegas del equipo que justamente se especializan en el análisis de la tecnología cerámica, como la doctora Cremonte, la doctora Agustina Escaro, para el sector centro-sur, y para el sector central con la doctora Clarice Otero y la arqueóloga Vanessa Juárez. Junto a ellas es que yo puedo entender cómo es que son procesados, mediante qué tipo de equipamiento culinario, como menciono. Y es notorio cómo en la actualidad hay continuidades y discontinuidades, ¿sí?, en esas prácticas y saberes. La olla de barro es añorada por casi todos los cocineros, pero muy difícil de conseguir, y las que se tienen son herencia familiar y son cuidadas como tesoros.
y en algunos casos lamentablemente han quedado así como elementos decorativos, porque no se están consiguiendo esas ollas que digamos que aguantan este proceso culinario. Hay alfareras como en Casira que nos permiten, digamos, conocer un poco más esta tecnología cerámica, porque mantienen vivas tradiciones también ancestrales, pero esta discontinuidad tiene que ver en que quizás se utiliza la olla de barro, pero se asemeja a la olla de esta marca conocida de hierro, y entonces la gente busca la olla de barro pero con esa otra forma. Entonces lo interesante del registro arqueológico es que nos permite reconocer algunas de estas formas y quizá hasta revitalizar. Un conjunto que ha quedado casi, digamos, como era tradicionalmente, es el del equipo culinario para hacer chichas, con los distintos tipos de ollas, formas y funciones. Hay muchos trabajos etnoarqueológicos, que es otra rama dentro de la arqueología, en donde se registran. Y es interesante porque junto con la arqueología experimental es dos de las patas que tenemos como herramientas súper valiosas para poder interpretar el registro arqueológico. Muy importante los resultados de las investigaciones de arqueobotánica y bueno, particularmente lo que hemos conversado, Gabriela, sobre el mote, la gastronomía. Creo que ya nos está dando hambre y te invito a que probemos de qué manera la gastronomía moderna utiliza ahora el mote y de qué manera después de 500 años podemos probar un exquisito sabor típico de esta región. Estos son todos los ingredientes que lleva, te lo voy mezclando, te lo voy contando y sí, acabamos. Listo. Y acá nos ponemos a preparar nuestro helado de mote, que es algo muy sencillo, es básicamente mote cocido y tibio en lo posible para cuando lo procesemos sea mucho más fácil de triturar. Un poco de caldo de cocción del mote. El agua de cocción es increíble. Y leche. Sin crema, lamentablemente no hay helado, por lo cual necesitamos aportarle algo de grasa a esta preparación. Y ahora lo que hacemos es procesar. Y esta crema obtenida es la que llevamos a la heladora para hacer nuestro helado. Y acá ya tenemos la mezcla del mote con leche, el caldo de mote en su jugo, y la vamos a meter ya en la máquina de helados para empezar a preparar este riquísimo helado de mote. Vení, toma acá como cae la... ¿Cómo les va, chicos? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Un gusto verte, Sergio. Acá tenemos una crema helada de mote. Podemos Interesante, yo probar. quiero que la prueben y me digan a ver qué les parece. Bueno, el gusto del mote Es el gusto de mote patente. perfecto. Esta vez la hice neutra, ni salada ni dulce, para que se sintiera especialmente el gusto del mote, el del mote capia. Si le poníamos azúcar, quedaría ya más parecido a la mazamorra. Si le ponemos sal, queda un poco difícil de degustar, pero así neutra me parece que es súper interesante. Y en forma sencilla, digamos, ¿cómo se hace esta preparación? Digamos? Básicamente es mote cocido, triturado con un poco de agua de su cocción o de su caldo, que es lo que mantiene persistente el sabor, y un poco de leche, que para hacer un helado necesitamos grasa, y la leche en este caso no nos tapa el sabor del mote, pero sí nos da esa grasa necesaria para que al turbinarse se ponga cremoso.
Y nos decía Sergio que esta preparación, obviamente se siente en el gusto, es neutra, digamos. Es neutra. O sea que puede tener después variaciones para darle algún gusto, digamos, particular. Sí. De hecho, con un poquito de apenas sazonada con sal y poniéndole adicional de otras cositas, podemos hacer inclusive una salsa salada para algún plato de carne. Nosotros tenemos un cordero que sale acompañado con una crema muy parecida, salada, que es muy rica. Y poniéndole azúcar ya pasamos sobre el helado de mazamorra. Claro. Si le ponemos o azúcar o miel o lo endulzamos con algo. Sergio, decías que el ingrediente principal es maíz capia. De ellos, el blanco. El blanco, sí. ¿Sabías que aquí en La Quebrada tiene una larga tradición? Y sobre todo en el registro arqueológico han aparecido restos de maíz y sobre todo de esa raza en sitios de momentos incaicos aquí en La Quebrada, y en nuestras investigaciones lo que estamos buscando es justamente estas raíces ancestrales de la cocina actual en La Quebrada, y justamente la técnica del maíz mote o mote pela, como se lo conoce mote ahora, pela, sí. Tiene una larga tradición y ha sido mencionada como habíamos comentado antes, en fuentes históricas. Así que es súper interesante cómo en la actualidad se puede reversionar, generando aún más versatilidad. Sí, es un alimento de por sí versátil. Yo creo que todos los alimentos en algún punto son bastante versátiles. Hay que tener un poquito de imaginación, jugar un poco y se pueden hacer cosas distintas de lo tradicional. El mote es una cosa exquisita, digamos. Uno de los manjares que nos da la Pachamama, de verdad, porque tiene una gran variedad. El mote inclusive se puede cocinar con almíbar y se puede freír después para algo dulce. O sea, los alimentos en general tienen mucha versatilidad, y los productos regionales, sobre todo los endémicos de aquí, son extraordinarios en cuanto, primero, a las propiedades alimenticias que tienen, y después esa impronta de la tierra que no está en otros productos ni en otros lugares. Eso, las papas, el maíz, son muy particulares. Claro. Es algo que no se van a encontrar en cualquier restaurante de cualquier lugar. No, claro. Acá hay cosas que están empezando a dejar de usarse desde hace un tiempo, y de alguna manera toda la moda de la gastronomía gourmet y demás hace que de alguna manera vuelvan a estar incorporados en los platos de los restaurantes. Lo que pasa es que si uno va a los pueblos, a los poblados, la comida sigue siendo la misma desde hace mucho tiempo atrás. Exacto. Y eso está buenísimo. Y la técnica de pelar el mote con ceniza sí. se realiza, digamos, como siempre, y las cocineras, digamos, regionales son las que mantienen vivo esta técnica. Absolutamente. El mote que nosotros usamos acá, yo se lo compro a una señora bastante mayor ya, pobre, desde hace muchos años, la señora Isabel, que tiene su puesto de venta ahí en la puerta del mercado de Abasto. Pues nosotros podemos cocer el mote acá, pelarlo y todo, pero como lo hacen ellas es imposible. Primero porque lo cocina a la leña, claro. Y después porque tiene algo que no me quiere contar, nunca me quiso contar, de qué es lo que le pone a la olla para que salga tan rico. Y algo que es, para mí me parece muy interesante, es que a veces, hoy lo que les comentaba, es que incluso el mote a veces viene con algún resto de ceniza de la madera que estoy utilizando para comer. Eso es maravilloso. Que se siente en el helado. Se siente, está sí. Increíble. Y usamos ese mote para otras cosas. Hacemos nuestro propio mote, lo cocinamos, lo pelamos y demás, pero para estas cosas donde necesitamos que el sabor sea pleno, yo se lo compro a la gente que lo viene haciendo por años. Ella lo hacía desde que era niña y que veía a su madre, qué sé yo, y bueno, es una cosa bastante interesante, y me da pena a veces que todas estas señoras y estos señores, porque también sí, hay varones que se dedican a esta cosa y a otras, sí. Es que a veces sean corridos de la puerta de los mercados y qué sé yo, como si fueran ambulantes molestos, y en realidad si uno tiene que ir a comprar cosas de la del propio territorio, es el único lugar donde se vende, porque eso en los super no está. Exacto.
Entonces me parece muy contradictorio, ¿no? A veces uno escucha que desde la política que no queremos recuperar los centros y después la gente que va a vender estos productos sean corridas por todos lados, ¿no? Pero bueno, es lo que tenemos hoy, digamos. Sí, pero bueno, aquí hay una buena manera de reivindicar y de revalorizar esta práctica ancestral. Sí, que siga por muchos años más. Ojalá que haya fomento de estas cosas y se apoya el turismo y sobre todo los lugares donde hacen comida más tradicional, ¿no? Exacto. Que hay muchos. Exacto. Sergio, te agradecemos mucho que nos hayas servido de este lado y hemos hecho en el programa de hoy un recorrido con el mote desde hace muchos siglos atrás a través del trabajo de los arqueólogos que nos indican que esta era un alimento, una comida, una forma de cocinar el maíz ancestral, hasta nuestros días que seguimos revalorizando con este helado, que en realidad sigue siendo hecho y sigue siendo cocinado sobre la base de las tradiciones que estas señoras cocineras mantienen. Así que realmente, Sergio, un gusto poder compartir este helado con vos para terminar este programa de esta manera. Un placer.